Hay un momento que puede doler más que una discusión cuando alguien que antes te buscaba deja de hacerlo. No sabes si está ocupado, confundido, cansado o simplemente algo cambió, y entonces aparece el impulso de escribir, preguntar y buscar una explicación, pero antes de hacerlo necesitas entender algo. Ausencia de iniciativa también puede convertirse en información, no necesariamente una sentencia, no necesariamente un rechazo, pero sí una señal que merece ser observada, porque una relación también habla cuando una persona comienza a participar menos. Quizá antes recibías un mensaje suyo al comenzar el día, tal vez encontraba cualquier motivo para iniciar una conversación, preguntaba cómo estabas, compartía algo que le había ocurrido o simplemente aparecía sin que tuvieras que provocar su presencia, y un día eso empieza a desaparecer. Primero parece insignificante, un mensaje menos, una conversación que no ocurrió, una respuesta que llegó más tarde. Entonces buscas una explicación sencilla: seguramente está ocupado. Y puede ser verdad. Las personas atraviesan semanas difíciles, cambian sus horarios, tienen responsabilidades, necesitan espacio. Un día extraño no dice demasiado sobre una relación. El problema aparece cuando el cambio deja de ser excepcional, cuando aquello que antes ocurría espontáneamente comienza a convertirse en excepción. Y tú empiezas a notar el patrón: ya no inicia, ya no pregunta, ya no prolonga las conversaciones, y cuando tú escribes, responde, pero rara vez construye algo. Después ahí aparece una diferencia importante: no es lo mismo estar menos disponible durante unos días que participar menos de manera constante. La primera situación puede tener muchas explicaciones, la segunda merece una observación más cuidadosa, y aquí es donde muchas personas cometen un error. Confunden observar con perseguir respuestas, ven distancia y quieren eliminarla. Inmediatamente escriben, preguntan, vuelven a escribir, revisan cuándo estuvo conectado, intentan descubrir si está hablando con alguien, analizan una respuesta de 3 palabras, buscan significado en cada pequeño detalle. Y, sin darse cuenta, dejan de observar la relación, empiezan a vigilarla. Hay una razón emocional para esto: la incertidumbre resulta incómoda cuando no sabes qué está ocurriendo. Tu mente quiere cerrar la historia cuanto antes, prefiere una explicación dolorosa antes que una pregunta abierta. Ya no le importo, seguro, hice algo, quizá conoció a otra persona, tal vez debería escribirle otra vez. Pero ninguna de esas conclusiones aparece necesariamente. Los hechos son interpretaciones, y una interpretación repetida muchas veces puede terminar sintiéndose como una verdad. Imagina a Laura durante meses. Ella había tenido una conversación constante con un hombre que le importaba, no necesitaba inventar excusas para hablarle, él también iniciaba. Algunas veces ella escribía primero, otras veces lo hacía él. Había una sensación sencilla de intercambio, hasta que comenzaron unas semanas diferentes. Él empezó a responder menos. Laura lo notó inmediatamente. El primer día no hizo nada, el segundo tampoco, al tercero sintió esa incomodidad conocida en el pecho. Tomó el teléfono, escribió, borró el mensaje, volvió a escribir, finalmente lo envió. La respuesta llegó horas después. No era fría, pero tampoco abría ninguna puerta para continuar. Laura sintió alivio. Durante unos minutos después volvió la inquietud y comprendió algo incómodo. Ya no estaba escribiéndole porque tuviera algo que decir, estaba escribiéndole para comprobar que todavía estaba ahí. Ese detalle cambia completamente la situación, porque existe una diferencia enorme entre buscar conexión y buscar confirmación. Cuando buscas conexión, compartes. Cuando buscas confirmación, necesitas una respuesta para sentirte estable, y entonces la conversación deja de ser un encuentro, se convierte en una especie de termómetro emocional. Si responde rápido, respiras; si tarda, te inquietas; si escribe cariñosamente, vuelves a sentir seguridad; si responde distante, empiezas a imaginar escenarios. Tu estado interno comienza a depender de pequeñas señales externas, y ahí la ausencia de iniciativa puede doler mucho más, no solamente porque alguien esté buscando menos, sino porque su cambio activa preguntas sobre tu propio valor. ¿Qué cambió en mí? ¿Qué hice mal? Porque antes sí quería estar. Pero existe una pregunta mucho más útil: ¿qué ha cambiado realmente en la dinámica entre los dos? Esa pregunta no acusa, tampoco idealiza, simplemente observa. Porque quizá la persona atraviesa algo personal, quizá sus prioridades cambiaron, quizá necesita espacio,
quizá la relación se volvió menos importante para ella, o quizá existe un problema que ninguno de los dos ha hablado todavía. Hay demasiadas posibilidades para escoger una sola desde la ansiedad. Por eso necesitas esperar antes de convertir una sensación en una conclusión, y esperar no significa quedarte inmóvil, significa recuperar la capacidad de mirar sin distorsionar. Observa durante un momento la iniciativa, desapareció por completo, o solamente disminuyó cuando tú escribes. Existe verdadera participación, hace preguntas, propone conversaciones, busca momentos para verte. Existe interés espontáneo, o la conexión. Depende cada vez más de tus esfuerzos. Estas preguntas son incómodas. Precisamente, por eso son importantes, porque una relación no se evalúa solamente por lo que alguien siente. También se observa por lo que está dispuesto a aportar. Y hay algo todavía más profundo. No necesitas descubrir inmediatamente por qué alguien dejó. Buscarte primero. Necesitas descubrir qué ocurre dentro de ti cuando sucede, porque si la distancia de otra persona activa desesperadamente tu necesidad de perseguirla, quizá el verdadero problema no comenzó con su silencio, quizá su silencio simplemente tocó una herida que ya conocías, y esa será nuestra siguiente puerta, porque cuando alguien reduce su presencia, no solamente cambia la relación, también cambia la conversación que comienza dentro de tu propia mente, y esa conversación puede ser mucho más intensa que el silencio original. La verdadera pregunta no es solamente ¿por qué dejó de buscarte? Eso, ¿qué puede estar revelando ese cambio sobre la relación? Y todavía más importante, ¿qué está despertando ese cambio dentro de ti? Porque antes de interpretar su ausencia, necesitas aprender a escuchar la tuya. Cuando alguien reduce su presencia, algo cambia dentro de ti. No siempre cambia primero la relación, a veces cambia primero la interpretación. Tu mente comienza a llenar los espacios vacíos, y cuanto menos información recibe, más historias puede fabricar. Una respuesta tarda 4 horas. Tu mente ya imagina una conversación que nunca viste. Un mensaje desaparece durante un día y aparece la posibilidad de que exista otra persona. Una conversación termina antes de lo habitual y empiezas a preguntarte si hiciste algo incorrecto. Lo curioso es que el acontecimiento original puede ser pequeño, pero la reacción emocional puede ser enorme. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro no solamente registra lo que ocurre, también intenta anticipar lo que podría ocurrir después. Cuando una relación cambia de manera inesperada, esa capacidad de anticipación puede volverse especialmente intensa. La mente quiere predecir, quiere saber si estás a salvo, emocionalmente quiere reducir la incertidumbre, y cuando no encuentra suficientes datos comienza a completar los espacios. Ahí aparece un fenómeno muy humano. No sufrimos únicamente por el silencio, también sufrimos por el significado que construimos alrededor de ese silencio. Piensa en una persona llamada Elena. Cuando era niña, había aprendido algo sin que nadie se lo explicara directamente. La atención de los adultos podía cambiar de repente. Algunos días recibía cercanía, otros días encontraba distancia. Nunca sabía exactamente qué había provocado aquella diferencia, así que comenzó a observarlo todo: el tono de una voz, una puerta cerrándose, una expresión en el rostro, una respuesta demasiado breve. Aprendió a anticiparse si alguien estaba callado. Ella pensaba que algo iba mal. Si alguien tardaba en responder, sentía que debía haber cometido un error. No porque quisiera dramatizar su mente, simplemente había aprendido a buscar señales antes de sentirse tranquila. Años después, Elena tuvo una relación. Al principio todo parecía sencillo. Había mensajes espontáneos, conversaciones largas, pequeños gestos de interés. Pero cuando él comenzó a estar menos disponible, algo antiguo despertó una respuesta tardía. No era solamente una respuesta tardía. Para Elena significaba peligro emocional. Un silencio se convertía en distancia, la distancia se convertía en rechazo, y el rechazo imaginado terminaba convirtiéndose en una necesidad urgente de hacer algo: escribir, preguntar, comprobar, insistir. Necesitaba recuperar rápidamente la fuerza, sensación de estabilidad. Y aquí aparece una distinción fundamental. La ansiedad no siempre te informa de lo que está ocurriendo, muchas veces te informa de lo que temes que esté ocurriendo. Esa diferencia puede cambiar completamente la manera en que interpretas una relación, porque quizá la otra persona realmente está tomando distancia, pero también puede estar atravesando una situación personal. Quizá está saturada,
Quizá necesita reorganizar prioridades, quizá no sabe cómo comunicar lo que siente, quizás sus sentimientos cambiaron o quizás simplemente existe un problema que todavía no conoces. La ansiedad quiere escoger una explicación, inmediatamente la madurez emocional puede tolerar no saber todavía. Y esto resulta mucho más difícil de lo que parece, por eso necesitas detenerte antes de interpretar, no para negar lo evidente, sino para evitar fabricar evidencia donde todavía no existe. Allí, algo más profundo que ocurre cuando aparece el miedo al abandono. Tu sistema emocional puede comenzar a tratar la distancia como una amenaza. La amígdala participa en la detección de situaciones que interpretamos como emocionalmente relevantes o amenazantes. Y cuando percibimos rechazo o incertidumbre, el cuerpo puede aumentar su estado de alerta. ¿Lo notas en tu propia experiencia? Revisas el teléfono, sientes tensión. Vuelves a comprobar. Es un círculo, pero comprenderlo permite romperlo, porque quizá lo que estás buscando no es realmente una conversación, estás buscando que desaparezca la sensación desagradable, y esa diferencia importa muchísimo. Imagínate que recibes un mensaje suyo, después de horas. Dice, simplemente perdona, tuve un día complicado. Tu cuerpo se relaja, pero observa lo que acaba de suceder, nada fundamental sobre la relación ha sido demostrado, solamente desapareció temporalmente la incertidumbre. Y eso revela algo poderoso. A veces perseguimos respuestas porque confundimos información con tranquilidad. Creemos que si conseguimos saber qué piensa el otro finalmente, podremos sentirnos bien, pero la estabilidad emocional no puede depender completamente de tener acceso permanente a la mente de otra persona. La seguridad emocional no consiste en conseguir que nunca exista. Distancia consiste en desarrollar suficiente estabilidad para observarla sin perderte dentro de ella. Esto es especialmente importante cuando existe un patrón de apego ansioso. Una persona con mayor sensibilidad al abandono puede interpretar pequeñas variaciones como señales de una pérdida inminente. No significa que esté inventando sus emociones. La emoción es real, lo que necesita revisión es la conclusión. Puedes sentir miedo sin que el miedo tenga razón. Puedes sentirte rechazado sin que exista un rechazo definitivo. Puedes experimentar incertidumbre sin convertirla en una sentencia. Y quizá ahí aparezca una pregunta incómoda. ¿Qué estás intentando calmar realmente? ¿Qué está ocurriendo entre nosotros? Esa pregunta requiere más valentía porque todavía no tienes toda la información. Y cuando no la tienes, necesitas aprender a tolerar la incertidumbre, pero todavía no lo sabes. Y aceptar que no lo sabes. ¿Sabes? Es una forma de fortaleza. No necesitas correr hacia una conclusión. Necesitas reunir suficiente realidad para comprender el patrón. Una relación no se define por una respuesta aislada, se revela en los patrones. Y aquí comienza a aparecer la verdadera trampa. Cuando la incertidumbre se vuelve demasiado incómoda, puedes terminar intentando controlar la conducta de la otra persona para recuperar tu propia tranquilidad. Mandas otro mensaje, haces una pregunta indirecta, publicas algo esperando que lo vea, desapareces para comprobar si te busca o intentas provocar una reacción, y quizá por unos queréis o estás creyendo, ni seguido por un mitido no recimocar, o por ti busca. Minutos sientas que vuelves a tener control, pero todavía estás reaccionando desde la misma ansiedad, solo cambió la estrategia. Y esto nos lleva a una revelación todavía más incómoda, porque quizá el mayor error no sea escribirle. Quizá el mayor error sea creer que necesitas conseguir una reacción suya para volver a sentirte bien. Ahí comienza la diferencia entre conectar con alguien y perseguir alivio emocional. Y cuando esa diferencia se vuelve evidente, ya no puedes mirar tus propios mensajes de la misma manera, porque algunas veces no estás intentando acercarte, estás intentando escapar de lo que sientes cuando el otro se aleja, y esa es precisamente la puerta que debemos abrir ahora. Hay una reacción que parece amor, pero muchas veces es pura ansiedad buscando alivio. La persona se aleja, tú notas el cambio. Y casi sin pensarlo, intentas recuperar la cercanía anterior, escribes preguntas, explicas, vuelves a escribir, y si respondes sientes que algo vuelve a estar en su sitio, pero solo durante un momento, porque después empiezas a preguntarte por qué tardó, por qué respondió tan breve, por qué no hizo una pregunta, por qué no inició él. Y entonces vuelves a necesitar otra señal. Ese es el círculo que puede atraparte. No estás persiguiendo necesariamente a la persona, estás persiguiendo la sensación de alivio que esperas obtener. Cuando vuelva a acercarse y reconocerlo, puede cambiarlo todo.
porque mientras creas que necesitas recuperar su atención, cada silencio parecerá una emergencia, cada respuesta será analizada, cada ausencia tendrá que ser explicada y cada pequeño gesto se convertirá en una prueba, pero una relación no. Debería sentirse como una investigación permanente. Imagina ahora a Sofía. Durante meses había hablado con alguien que le interesaba al principio. La comunicación era sencilla. Él iniciaba algunas conversaciones. Ella iniciaba otras. Había espontaneidad. Había curiosidad. Había espacio para que ambos aparecieran hasta que algo cambió. Él empezó a buscarla menos Sofía. Decidió escribirle una vez después. La segunda respuesta fue amable, pero distante. En lugar de detenerse, Sofía comenzó a observarlo todo. Miraba cuándo parecía conectado. Notaba cuánto tardaba. Comparaba sus respuestas actuales con las antiguas. Incluso comenzó a interpretar sus publicaciones. Si parecía feliz, pensaba que ya no le importaba. Si no publicaba nada, imaginaba que estaba pasando algo. Su mente estaba intentando resolver una pregunta sin información suficiente. Y cada intento de resolverla aumentaba su agotamiento. Ese fue su punto de inflexión. No decidió desaparecer para castigarlo. No quiso provocar celos, no comenzó a publicar indirectas. Simplemente dejó de utilizar la conversación como medicamento contra su ansiedad. Cuando reaccionas desde la activación emocional, dejas de buscar comprensión y buscas alivio. Cuando percibes rechazo o incertidumbre, tu cuerpo puede entrar en alerta. El cortisol participa en esa respuesta de estrés. Por eso la urgencia puede sentirse tan intensa, pero sentir urgencia no significa que debas actuar por eso. Conviene crear una pausa. La pausa sirve para recuperar tu capacidad de elegir antes de escribir. Pregúntate: ¿tengo algo que comunicar? ¿O solamente necesito que me tranquilice? Son preguntas completamente diferentes. La primera puede llevar a una conversación sana. La segunda puede convertir al otro en responsable de regular algo que necesitas aprender a sostener tú. La pregunta no busca descifrarlo, busca observar la participación. Aquí es donde la reciprocidad se vuelve fundamental. Reciprocidad no significa contar mensajes, no significa que ambos deban escribir exactamente lo mismo, tampoco significa exigir una cantidad idéntica de atención. Significa que la relación no depende permanentemente del esfuerzo de una sola persona. Hay momentos en los que uno da más. Eso es normal. Lo preocupante aparece cuando el desequilibrio se convierte en la estructura, cuando siempre eres tú quien inicia, siempre tú quien propone, siempre tú quien pregunta, siempre tú quien intenta reparar, siempre tú quien mantiene viva la conversación. Entonces la pregunta deja de ser ¿cómo consigo que vuelva a buscarme? Y empieza a ser ¿qué tipo de relación estoy sosteniendo? Esa pregunta puede doler, pero también devuelve dignidad. Entonces la pregunta cambia. Recuerdo otra historia. Daniel tenía un amigo con quien había compartido muchos años. Durante una temporada, ese amigo comenzó a desaparecer. Daniel asumió que estaba molesto. Después pensó que había conocido nuevas personas. Más tarde llegó a creer que la amistad simplemente había terminado. Pero decidió hacer algo distinto. En lugar de interpretar cada silencio, tuvo una conversación. No comenzó con reproches. No dijo ya nunca te importo. Dijo algo mucho más sencillo: he notado que estamos hablando menos. ¿Está pasando algo? La respuesta lo sorprendió su amigo. Estaba atravesando una situación familiar complicada. No había dejado de valorar la amistad, simplemente había reducido su capacidad para estar disponible. Y esa conversación enseñó a Daniel algo que ningún análisis del teléfono podía haberle enseñado. A veces la distancia tiene una historia que todavía no conoces, pero ninguno de ella. Esos cambios convierte automáticamente tu valor en algo menor. No necesitas convertirte en alguien diferente para recuperar su iniciativa. Y si cambias tu comportamiento únicamente para provocar una reacción, sigues persiguiendo, solo cambiaste la estrategia. Y cuando haces eso ocurre algo inesperado: la gira. Ausencia de tus esfuerzos permite que aparezca información que antes no podías ver. Si siempre iniciabas tú, nunca sabías qué habría ocurrido sin tu iniciativa. Si siempre reparabas el silencio, nunca descubrías si la otra persona habría intentado repararlo. Si siempre proponías el encuentro, nunca observabas quién tenía realmente el deseo de encontrarse. Al dejar de cargar con toda la interacción, no estás haciendo una prueba, estás dejando de alterar constantemente la situación. Y entonces los patrones comienzan a mostrarse. Quizás se acerque, quizá explique lo ocurrido, quizá no haga nada. Cualquiera de esas respuestas contiene información. El objetivo
no es conseguir que vuelva, es descubrir qué ocurre cuando tú dejas de empujar, porque saber observar no significa quedarse eternamente esperando. También necesitas aprender qué hacer con aquello que descubres. Ahora ya no se trata solamente de entender lo que sientes, se trata de decidir qué hacer con ello, porque observar una distancia puede darte información, pero esa información necesita convertirse en una respuesta madura, y la primera respuesta no es escribir, tampoco desaparecer, mucho menos intentar provocar una reacción. La primera respuesta es detener la urgencia. Cuando sientas ese impulso de buscarlo, haz una pausa, no para castigarlo, no para demostrar independencia, simplemente para preguntarte qué estás intentando conseguir. Si tienes algo importante que comunicar, comunícalo. Pero si solamente quieres comprobar que todavía le importas, espera. Esa pequeña diferencia puede protegerte de muchas decisiones impulsivas. Piensa en Clara. Durante varias semanas había notado que un hombre importante para ella estaba menos presente al principio. Intentó compensarlo, le escribía más, proponía encuentros, buscaba temas para conversar, incluso comenzó a preguntarse qué podía cambiar en sí misma. Quizá estaba siendo demasiado intensa, quizá demasiado distante, quizá debería comportarse de otra manera, hasta que una tarde se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo intentando recuperar la dinámica anterior que ya no estaba preguntándose si la dinámica actual le hacía bien. Esa pregunta cambió su perspectiva. Dejó de preguntarse ¿cómo consigo que vuelva a buscarme? Y empezó a preguntarse algo que nunca había pensado antes: esta dinámica actual ¿realmente me hace bien? Cuando ella no iniciaba, ¿qué sucedía al principio? Nada. Después de algunos días, él apareció, preguntó cómo estaba, propuso hablar, y durante esa conversación surgió una explicación que ninguno había expresado antes. Pero incluso más importante que la explicación fue lo que Clara había aprendido. Necesitaba dejar de medir su valor mediante la cantidad de atención que recibía. No evalúes la relación por un solo momento, observa la tendencia. Hay otro detalle que muchas personas pasan por alto. Un límite no siempre significa alejarte, a veces significa dejar de hacer aquello que te desgasta, dejar de revisar, dejar de escribir para obtener tranquilidad y dejar de sostener indefinidamente una relación sin reciprocidad. Un límite sano no controla al otro, define lo que tú estás dispuesto a sostener. Por eso nunca recomiendo utilizar la distancia como una prueba. No desaparezcas para comprobar si te persiguen, no publiques algo para provocar celos, no ignores mensajes para crear incertidumbre, no cambies deliberadamente tu comportamiento para despertar miedo. Eso no es regulación emocional. Eso, manipulación disfrazada de autocontrol. Y si la otra persona vuelve únicamente porque teme perder tu atención, todavía no has resuelto el problema. Has cambiado la forma de producir una reacción. Lo importante es observar algo más profundo: interés espontáneo, curiosidad, voluntad para comprender, esfuerzo. Cuando aparecen dificultades, el objetivo es saber si existe un encuentro. Ahora piensa en una amistad. Marcos tenía una amiga con quien hablaba casi todos los días. De repente, ella empezó a responder mucho menos. Marcos sintió que estaba perdiendo la amistad. Durante varios días pensó en todas las posibilidades hasta que decidió hablar. No le reclamó, no le dijo que había cambiado, simplemente explicó lo que había notado. Ella le contó que estaba atravesando un periodo personal complicado y que había reducido el contacto con casi todo el mundo. La conversación no solucionó inmediatamente todo, pero eliminó una interpretación equivocada. Y eso es importante: no todas las distancias son rechazos, algunas son circunstancias, pero también existe el caso contrario. A veces preguntas, conversas, das espacio, y la distancia continúa. No hay iniciativa, no hay curiosidad, no hay intento de reconstruir, no hay disposición para hablar. Entonces permite que los hechos tengan peso. No necesitas descubrir una razón secreta, ni conseguir una confesión. Puedes observar que la participación cambió y aceptar que quizá esa persona ya no puede o no quiere ofrecer lo mismo. Eso puede doler profundamente, pero aceptar una realidad no significa aprobarla. Significa dejar de luchar contra algo que no puedes controlar, porque ahora puedes tener una conversación sin suplicar, puedes escuchar sin defenderte, puedes expresar una necesidad sin exigir, puedes marcharte sin convertir la despedida en una venganza, y puedes quedarte cuando todavía existe algo que ambos quieren construir. Eso es madurez emocional. No consiste en nunca sufrir,
consiste en nunca sufrir, consiste no traicionarte. Para evitar sufrir, algunas conexiones necesitan conversación, otras necesitan tiempo y algunas necesitan aceptación. No todas necesitan una estrategia. A veces basta con observar quién aparece cuando dejas de empujar, se vuelven visibles en los patrones. Y hay una razón que casi nadie quiere aceptar cuando esos patrones cambian. No siempre es una razón dramática, pero puede ser una razón profundamente liberadora. Llegamos a la pregunta: ¿qué más puede incomodar? ¿Por qué alguien que antes te buscaba comienza a hacerlo menos? La respuesta más honesta es también la menos satisfactoria. No siempre puedes saberlo inmediatamente, y tampoco sería justo inventar una explicación para llenar ese vacío. Puede haber razones que nunca llegues a conocer. Puede estar atravesando una etapa complicada, sus prioridades pueden haber cambiado, puede sentirse emocionalmente saturado, puede necesitar espacio, puede haber asumido que la relación estaba bien y relajarse demasiado, puede estar evitando una conversación que no sabe cómo tener, puede haber disminuido su interés o simplemente puede haber cambiado su capacidad para participar, pero ninguna debería convertirse automáticamente en tu conclusión. Por eso existe una diferencia entre interpretar y observar. Interpretar, es decir, ya sé por qué lo hace. Observar, es decir, esto es lo que está ocurriendo. Esa diferencia cambia la manera de mirar una relación. Observa lo que ocurre, quién inicia, quién pregunta, quién propone y quién aparece espontáneamente. Esos son comportamientos. Después puedes preguntarte qué significan, pero no necesitas decidirlo todo inmediatamente, porque los patrones tienen más información que los momentos aislados. Un día de distancia no define una relación, una semana complicada tampoco. Y aquí está la razón que casi nadie quiere aceptar. A veces una persona deja de buscarte porque su nivel de participación en la relación cambió, no necesariamente porque tú hayas hecho algo terrible, no necesariamente porque nunca le hayas importado, no necesariamente porque todo lo vivido haya sido falso. Simplemente puede haber cambiado algo en ella. Aceptar esto puede resultar doloroso. Esto último es fundamental. Que alguien se aleje no es una evaluación objetiva de tu valor. Puede tener otras prioridades, menor disponibilidad o simplemente haber cambiado de dirección. No necesitas convertir ninguna de esas posibilidades en «hay algo malo en mí». Y ahora quiero que observes algo muy concreto. Cuando tú dejas de iniciar, ¿qué ocurre? Existe iniciativa espontánea. Pregunta por ti, busca compartir contigo o solamente responde cuando tú apareces. Porque existe una diferencia entre presencia y reacción. Responder no siempre significa construir la verdadera reciprocidad. Aparece también en la iniciativa, en el deseo espontáneo de acercarse, en la curiosidad que no necesita ser solicitada, en la voluntad de participar. Dejar de perseguir no es una técnica para hacer que alguien te extrañe. No preguntes solamente si te quiere, observa cómo se comporta contigo. No preguntes solamente si te extraña. Observa si busca compartir contigo. No preguntes solamente qué siente. Observa si existe disponibilidad para construir. Y la realidad, aunque a veces duela, tiene una ventaja. No necesitas perseguirla, solo necesitas mirarla. Quizá descubras que la persona sigue teniendo interés, entonces puedes hablar y reconstruir. Quizá descubras que la conexión se volvió unilateral. Entonces tendrás que aceptar una realidad diferente, no como castigo, como respeto propio. La respuesta que aparece dentro de ti cuando preguntas: ¿estoy recibiendo la misma disposición que estoy entregando? Si la respuesta es sí, ¿hay algo que merece cuidado? Si la respuesta es no, hay algo que merece conversación. Y si después de conversar nada cambia, quizá haya algo que merece aceptación. No necesitas convertir esa aceptación en resentimiento. Puedes agradecer lo vivido, puedes reconocer lo que aprendiste, puedes permitirte extrañar y aún así avanzar, porque la madurez emocional no consiste en conseguir siempre el final que querías, consiste en poder mirar la realidad sin abandonarte a ti mismo. Así que la próxima vez que alguien deje de buscarte, no corras inmediatamente hacia el teléfono, respira, observa. ¿Espera suficiente para distinguir un momento de un patrón? Pregúntate qué estás sintiendo. Después pregunta qué están mostrando los hechos. Y cuando llegue el momento de hablar, habla desde la serenidad, no desde el miedo, no para obtener una garantía, sino para comprender, porque quizá descubras que la persona todavía quiere estar, quizá descubras que necesita algo que nunca expresó, o quizá descubras una verdad que llevabas tiempo evitando, que la relación ya no tiene la misma reciprocidad. Y aunque esa verdad
pueda doler. Conocerla es más sano que vivir interpretando cada silencio. No necesitas perseguir para demostrar que te importa. No necesitas desaparecer para provocar que te extrañen. No necesitas competir por atención. Necesitas observar, necesitas comunicar, necesitas poner límites. Y sobre todo, necesitas recordar que tu valor no aumenta cuando alguien te busca ni desaparece cuando alguien deja de hacerlo. Tu valor estaba ahí antes de su mensaje. Seguirá estando después de su silencio. Ahora quiero dejarte una sola pregunta. Una pregunta que no necesitas responder aquí, solo responderte a ti mismo. ¿Estoy recibiendo el mismo nivel de iniciativa que estoy entregando? No pienses solamente en mensajes. Piensa en presencia, en curiosidad, en esfuerzo, en conversación, en disposición, en reciprocidad, y sé completamente honesto, porque quizá la respuesta no cambia a la otra persona, pero puede cambiar la manera en que tú eliges relacionarte con ella, y algunas veces esa es la respuesta que realmente necesitabas.